profundidad de los trámites que se requieren para importar a su país. Los trámites en general tienen distintos nombres, pero suelen ser los mismos, y depende mucho del tipo de importador que uno sea la cantidad de trámites que se necesitan. En el caso de los importadores pequeños o muy pequeños, no se exigen tantos trámites como en el caso de grandes importadores. Es por ello y por esa razón que hemos hecho este módulo de nuestro curso. Hay varios tipos de trámites, lo hemos resumido nosotros desde el punto de vista fiscal. Hay algún tipo de registro fiscal, en el caso de México es el registro al RFC o Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, en las oficinas fiscales de su país debe de haber algún tipo de registro fiscal, sea como persona física, como usted, Antonio Pérez o Catalina Vázquez o como sea, o como persona moral, es decir, como una empresa. Pero tiene que haber un registro fiscal claro. Además, la mayoría de los países exigen un registro de los importadores. Esto se llama un padrón de importadores. En algunos casos no se pide, pero en la mayoría de los países sí se pide. ¿Esto qué es? Un padrón de importadores es una lista que lleva el gobierno a través de la cual sabe exactamente quiénes son aquellas personas que están importando y por tanto tiene fiscalizadas a esas personas. En segundo lugar, hay los trámites aduanales que se hacen directamente en la aduana y muchas de las personas lo hacen en un 100% con su agente aduanal o su empresa logística. Hay trámites que debe de cumplir el agente aduanal ante la aduana y es por ello que debemos de tener un agente aduanal que no solamente cumpla con nuestros costos, sino que cumpla con las expectativas que nosotros tenemos. El primer trámite aduanal, por ponerlo así, tiene que ver con que el gobierno acepte nuestra clasificación arancelaria. En un momento más vamos a hablar de la clasificación arancelaria. Resulta que todos los productos en el universo tienen un código que permite registrarlos a nivel internacional, dejan una huella. Siempre comento que así como hay un código de barras que permite a una tienda tener el control de sus 100,000 a 400,000 productos, también a nivel internacional tenemos códigos que nos permiten saber la clasificación arancelaria de nuestras mercancías, es decir, el código internacional de las mismas, a través del cual vamos a obtener los aranceles que se van a pagar y todos los trámites que necesitamos. Además, va a haber una serie de documentaciones que se presenten ante la aduana que tienen que ver con dos temas. Uno, las barreras arancelarias, que son los aranceles, los impuestos propiamente dichos, y por la otra parte, las regulaciones y restricciones no arancelarias, que son los papeles, documentos, trámites, certificados que se tienen que presentar, que no son pago de impuestos, pero que sí se requieren para llevar a cabo el trámite. Por otro lado, hay que hacer el pago de contribuciones o de impuestos. Eso es lo que se da en la aduana y con el agente aduanal. Además de ello, se recomienda mucho, porque es una estrategia también fiscal, que la propiedad intelectual se proteja, y también hay una serie de trámites comerciales que se hacen igualmente ante el gobierno. En el caso del agente aduanal, él los hace por nosotros, pero todos los trámites tienen que ver con gobierno de alguna manera o de otra. Por un lado, hay el trámite comercial del código de barras, que para importar en nuestro país, de acuerdo con nuestro cliente o cómo vamos a vender el producto, vamos a necesitar ese código de barras. Obviamente, en algunos casos no se necesita, pero si se va a vender en alguna tienda, para el control debería de haber un código de barras. La ley de etiquetado tiene mucho que ver con este código de barras. Además, hay el tema de proteger aquello que usted ha creado, así sea su marca, el diseño de su empaque, cualquier tipo
de cosa que usted haya creado de su mente, de su empresa, debería de estar registrado como propiedad intelectual, sobre todo las marcas y los materiales que se manejen. Por esa razón, hay que cuidar ese tipo de propiedad intelectual. Finalmente, hay los trámites de comercio exterior, como son los certificados de origen, que le dan cumplimentación a los tratados de libre comercio, nos permiten reducir los impuestos a tasa cero o reducir los impuestos de alguna manera. ¿Para qué sirve el certificado de origen? Es una especie de pasaporte de las mercancías, el cual nos da derecho a ser parte de un tratado y de unas preferencias comerciales. Además, ahí ya comentamos el hecho de los programas de fomento que nos permiten aprovechar todo aquello que el gobierno tiene a nuestra disposición. Además, en tercer lugar, existen una serie de permisos especiales o cupos famosos cuando existen restricciones. Por ejemplo, en varios países hay restricciones a la importación de papa o a la importación de maíz, de frijol, productos que podrían afectar a la economía nacional. Existen permisos especiales que uno debe de tener, cupos, porque hay restricciones que pueden afectar la economía. Eso lo comentaremos en un momento más, y obviamente hay que darle prioridad a las normas que pide el país. En el caso de México se llaman las NOM, norma oficial mexicana. Cada país tiene sus propias normas oficiales para la industria que corresponde. Una vez dicho esto, hablemos de los trámites fiscales. Cuando hablamos del régimen fiscal, decíamos que en su base, en su fundamento, existen dos trámites. Es un formato dinámico conformado por bloques en el cual únicamente se deberá imprimir los bloques correspondientes a la información que debe ser declarada. El encabezado principal deberá sentarse en la primera página de todo pedimento. En el espacio número 1, en el que aquí señalo, va el número asignado por el agente apoderado aduanal o del almacén. Se compone de 15 dígitos. En este espacio va el tipo de operación, ya sea importación, exportación, retorno o tránsitos. Clave del pedimento del que se trate conforme al apéndice 2 del presente anexo 22 va en este espacio. Régimen aduanero al que se destinan las mercancías conforme al apéndice 16 del presente anexo 22 no deberá ser llenado en complementarios. Destino u origen. Clave con la que se identifica el destino de la mercancía en importaciones, tránsito interno a la importación o el origen de exportaciones conforme al apéndice 15 del presente anexo 22. Aquí se escribe en este espacio. El tipo de cambio del peso mexicano se escribe en esta parte. El peso bruto se refiere a la cantidad en kilogramos del peso bruto total de la mercancía. En aduana, clave de la aduana y sección aduanera por la que la mercancía entra o sale del territorio nacional en esta parte. Medios de transporte. Medios de transporte en esta parte donde dice entrada-salida se refiere a la clave del transporte en el que se conduce la mercancía para su entrada-salida al territorio nacional. Arribo. Arribo se refiere a la clave del pedimento de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la aduana, sección de despacho. En la salida, clave del medio del transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la aduana, sección de despacho. Valores del pedimento. Valores dólares es el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Valor de aduana es, tratándose de importación, tránsito interno a la importación o tránsito internacional, la suma del valor en aduana en todas las mercancías asentadas en el pedimento. Tratándose de exportaciones, este campo deberá declararse en cero. Esta parte. Precio pagado valor comercial se refiere al pago total en moneda nacional que las mercancías importadas. Tratándose de exportación y retorno, se deberá expresar la suma del valor comercial en todas las partidas declaradas en el pedimento aquí en este espacio. En datos del importador,
del importador o exportador. En la siguiente parte, donde dice datos del importador exportador, van los datos del RFC, el CURP del mismo, el nombre, denominación o razón social. Domicilio. El domicilio incluye la calle, el número exterior, número interior, código postal y municipio. En esta parte de valor seguros va el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional. En la segunda parte va el importe en moneda nacional del total de las primas de los seguros pagados por la mercancía. En fletes se pone el importe en moneda nacional del total de los fletes pagados por el transporte de la mercancía. En embalajes va el importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía. Otros incrementables es el importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que debe aumentarse al precio pagado. Acuse electrónico de validación. El acuse electrónico de validación compuesto por 8 caracteres. El código de barras, impreso conforme a lo que se establece en el apéndice 17. Clave de la sección aduanera de despacho. Se refiere a la clave de la aduana y sección aduanera ante el cual se promueve el despacho. Marcas, números y total de bultos. En esta parte, marcas, números y total de bultos que contienen las mercancías amparadas por el pedimento. Fechas. La entrada se refiere a la fecha de entrada al territorio nacional. El pago es la fecha del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias o medida de transición. La extracción se refiere a la fecha de extracción del depósito fiscal y la presentación es la fecha de presentación. En esta parte es tasas a nivel de pedimento, que se refiere al contribuyente, descripción abreviada de la contribución que aplica a nivel del pedimento. Aquí se va a escribir la clave del tipo de tasa aplicable conforme al apéndice 18 del anexo 22 se van a anotar en esta parte. Y la tasa son las tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto derecho de trámite aduanero conforme a lo establecido en la Ley de Derechos y Accesorios de las Contribuciones, que va en esta parte. Cuadro de liquidación. Esta parte de aquí de cuadro de liquidación en el concepto es la descripción abreviada de la contribución a nivel pedimento o a nivel partida. En la clave de la forma de pago del concepto a liquidar va en esta parte. El importe se refiere al importe total en moneda nacional del concepto a liquidar para la forma de pago declarada. En esta parte. Y en esta parte donde dice efectivo se anotará el importe total en moneda nacional de todos los conceptos a pagar en efectivo. Otros es el importe total en moneda nacional de todos los conceptos. Y total se refiere a la suma de las cantidades asentadas en los campos 35 y 36 de este bloque. En la siguiente parte observamos los datos del proveedor o comprador. El ID punto fiscal se pide obligatorio en importaciones para Canadá, Estados Unidos o Francia. En caso de países distintos, el número de registro se utiliza en el país a que pertenece para identificar el pago de impuestos. Se escribe en esta parte. El nombre, denominación o razón social del proveedor o del comprador, su domicilio y su vinculación. Tratándose de importación se anotará así si existe vinculación y no si no existe vinculación. Tratándose de exportación esto no es necesario. El número de facturación que viene en esta parte, número de factura, es el número de cada una de las facturas comerciales que amparan las mercancías. La fecha se refiere a la fecha de facturación. Los Incoterms, que aquí se marca, la forma de facturación de acuerdo con la declaración de Incoterms internacionales vigentes. La moneda es la clave de la moneda utilizada en la facturación. Valor monetario se refiere al valor total de las mercancías que amparan las facturas, que se escribe en esta parte.
el valor total de las mercancías que amparan las facturas. En esta parte se escribe el factor equivalente de la moneda de facturación en dólares de los Estados Unidos de América y vigente en la fecha de entrada o de presentación de la mercancía. En valor dólares se refiere al equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. En la siguiente parte se muestran los datos del transportista. La identificación se refiere a la identificación del transporte que introduce la mercancía al territorio nacional. El país es la clave del país de origen del medio de transporte conforme al apéndice 4 del presente anexo 22. El transportista, donde dice transportista va el nombre o razón social del transportista tal como lo hayan manifestado en efectos del RFC en esta parte. Y va el RFC, el CUR, el domicilio fiscal del transportista y total el domicilio, y ya en esta parte es el número de candados, que se refiere a números de candados oficiales que el agente o apoderado anal coloca al contenedor del vehículo. El número de candados. La primera revisión se anotará el número de candados asignados en la primera revisión. Se debe de hacer una primera revisión y aquí se anota el número de candados, y la segunda revisión se anotará el número de candados asignados en la segunda revisión para asegurarse de cuántos haya contenido. Aquí se pone siguiente área donde dice partidas. En el espacio de sección se refiere al número de la secuencia de la fracción en el pedimento. Fracción es fracción arancelaria aplicable a la mercancía según corresponda. El sub se deberá declarar la clave de subdivisión cuando ésta sea requerida. Y donde dice BIN va a la clave que especifica si el valor aduana está influido por vinculaciones comerciales, financieras o de otra clase. Donde dice METVAL se refiere a la clave del método de valoración de mercancías importadas conforme al apéndice 11 del presente anexo 22. UMC se refiere a la clave correspondiente a la unidad de medida de comercialización de las mercancías señaladas en la factura correspondiente. En esta parte, la cantidad UMC se refiere a la cantidad de mercancías conforme a la unidad de medida de comercialización de acuerdo a lo señalado en la factura. UMT se refiere a la clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación de la TIGIE conforme al apéndice 7 del presente anexo 22. La cantidad UMT se refiere a la unidad de medida de la TIGIE en tránsitos internos se deja vacío. El siguiente espacio se refiere a la clave del país que vende en importación o del país que compra en exportación. El siguiente espacio en importación es la clave del país de origen de las mercancías o donde se produjeron. En exportación, la clave del país de destino final de la mercancía. En descripción, estos son los renglones que según se requiera. Cuando se rectifica un pedimento, la descripción de la mercancía deberá ser idéntica al pedimento original y se escribe en esta parte. En la siguiente parte, tratándose de importación, tránsito interno de importación o tránsito internacional, el valor en la aduana de las mercancías expresado en moneda nacional y determinado conforme a lo dispuesto en el título 3, capítulo 3, sección 1 de la ley aduanera. Tratándose de importaciones, de exportaciones, el valor comercial de la mercancía en dólares de los Estados Unidos de América. En el siguiente espacio se refiere al valor en moneda nacional que corresponde a la mercancía. El precio unitario en el siguiente espacio se refiere al importe de precio unitario. Este es el resultado de dividir el precio pagado entre la cantidad en unidades de comercialización de cada una. Valor agregado se refiere a asentar el importe del valor agregado de exportaciones de las mercancías que retornen, considerando los insumos nacionales o nacionalizados y otros costos y gastos. Donde dice marca, en el siguiente espacio se refiere a las mercancías que se están importando.
modelo indica el modelo de las mercancías que se están importando, el código del producto, que viene siendo, ahí se queda vacío, código del producto, perdón, y marca, que se refiere a las mercancías que se están importando. El modelo se queda vacío, el código del producto igual, código es la descripción abreviada de la contribución o aprovechamiento que se aplique a nivel de partida. La tasa se refiere al clave de tasa del tipo aplicable, el TT. El FP es conforme al apéndice 13 del presente anexo 22 y el importe es el total en moneda nacional de la contribución y aprovechamiento correspondientes. Bueno, esta es una breve explicación de lo que conforma el documento del pedimento y cómo se llena. Gracias.